interesante, Diego, lo que nos compartes. Eh, pues la causa eh, de que todo exista entonces se está basando en la esencia de Dios mismo, ¿no? Ujú. Entonces, es así, ¿no? Sí, es decir, la causa de la existencia del mundo, de la creación, es el Ser Supremo, es Dios, ¿no? Claro. Y la Para Dios sería finalidad, claro, Dios es sería la causa. causa Y también es causada, el ¿no? fin. Ujú. Claro, Dios es la causa causada, ¿no? Él es su propia causa. Él es su propia causa. Muy, Ujú. muy importante, ¿no? Muy, muy interesante. Sobre todo en este tiempo se ha ido viendo, ¿no? Diferentes, eh, me hace acordar ahí en el ámbito de la física cuántica, Ujú. se está estudiando mucho lo que son la materia y me hace recordar al principio antrópico, ¿no? Ujú. En el sentido de que el principio antrópico dice, o sea, señala que todo es un diseño, ¿no? Y a Ujú. partir de ahí, lógicamente, tiene que haber un diseñador. Entonces, de alguna otra forma, ¿cómo lo ves, Diego, esta relación entre la física y la filosofía atomista? Bueno, primero el tema de la creación. Y bueno, no esto, tanto Santo Tomás como los anteriores, como San Agustín, sostenían que no había que verlo de una manera literal, ¿no? Como que, bueno, efectivamente el primer día Dios creó la luz y el sexto creó al hombre y efectivamente le quitó una costilla al hombre para formar a una mujer, ¿no? No es algo tan literal. Cuando se piensa en la creación hay que pensar en el origen de la materia, ¿no? De donde, bueno, si en el principio no había nada y Dios viene y dice, bueno, Él mismo crea la materia y le da energía a esa materia para que exista la naturaleza, para que estamos nosotros, porque al final de cuentas no somos solo materia, ¿no? Y crea todo eso. Bueno, ojalá, por lo que he leído al respecto, lo más interesante sería con el Big Bang, ¿no? Porque en un principio no había nada y luego se da una explosión y existe luego el universo, ¿no? Es decir, surge la materia, surge el cuerpo, si queremos, ¿no? Surge la corporeidad. Y bueno, y luego se va a ir desarrollando eso. Bueno, también, ¿no? La otra teoría muy aceptada de la evolución, se va a ir desarrollando el ser humano, ¿no? Se va tejiendo, ¿no? En esa materia, ¿no? En ese universo. Pero lo importante cuando se habla de creacionismo no es tomarlo en un sentido tan literal, sino entender, ¿no? Que en un principio no había nada y luego existía materia, ¿no? Y cómo explicas el origen de la materia, de la nada. Y ahí es cuando, bueno, tiene que haber alguien, ¿no? Y ahí ese alguien es un ser supremo, es Dios, ¿no? Interesante. Y la razón, quería también un poquito que nos ayudes en el sentido de la razón y la fe para Tomás de Aquino. Bueno, para Tomás de Aquino, razón y fe no se contraponen. Y esto es algo que, bueno, ya lo decían sus predecesores como San Agustín o San Ambrosio, Orígenes mismo. Razón y fe se tienen que complementar. Y no obstante, bueno, usando un poco la terminología de San Agustín, ¿no? La razón es el movimiento del hombre hacia la verdad, ¿no? Es decir, la razón es cuando el ser humano por medio de su intelecto busca la verdad, ¿no? Y esa verdad última es Dios. La fe es cuando Dios se revela a su creación, ¿no? Es decir, cuando Dios sale al encuentro del ser humano y deposita en él su verdad, ¿no? Por tanto, como en la razón el ser humano busca la verdad y como en la fe Dios sale a dar su verdad al ser humano, entonces se encuentran, ¿no? Por eso se complementa. Lo novedoso en Santo Tomás, porque toma, esto no lo va a desmentir, ¿no? Se apoya bastante. Lo novedoso en Santo Tomás es decir que dice, bueno, hay que reconocer que la razón tiene cierta autonomía, ¿no? Es decir, sí se unen, pero también existen ámbitos en los que la razón no se apoya en la fe, ¿no? Tiene cierta autonomía, pero la razón cuando va al estrato más íntimo, como el tema este, ¿no? De la existencia, porque existimos, porque somos lo que somos, ahí sí se encuentra con la fe. Pero este es un viaje, por así decirlo, que
que puede partir de la razón o de la filosofía y terminar en la fe, ¿no? Es decir, no necesariamente tenemos que iniciar este viaje con la fe, pero nos vamos a encontrar con ella en algún punto más, más temprano que tarde, por así decirlo. Diego, y para Tomás de Aquino, ¿es conocimiento también la fe? Sí, claro. Y es un conocimiento divino, ¿no? Porque es un conocimiento que lo revela Dios, ¿no? Dios está revelando ese conocimiento, está revelando a sí mismo. Y es un conocimiento que, de hecho, estamos tratando de entender, de explicar, ¿no? Pero es un conocimiento divino. Y aparte de eso, este conocimiento muchas veces orienta nuestra investigación, ¿no? Científica, filosófica, artística, ¿no? Cualquier investigación que estemos realizando tiene, ¿no? Sus axiomas o sus principios de los cuales no dudamos, ¿no? Por ejemplo, cuando comenzamos a investigar no dudamos de que vamos a llegar a un resultado, ¿no? Y todo, y bueno, en el transcurso surgen muchas cosas, ¿no? Pueden surgir muchos problemas, puede surgir una pandemia que nos dificulte la investigación, pueden surgir tantas cosas y que nos mantiene activos, que hace que no desistamos del proyecto, es pues justamente la fe, ¿no? Es la fe como energía, ¿no? Que nos da la fortaleza. Y esa energía, esa fortaleza que a veces no sabemos de dónde viene y no podemos decir es de nosotros porque nos sentimos muy agobiados. Bueno, es un conocimiento divino, ¿no? Interesante. Fe y Diego, ¿y la fe y la ciencia son compatibles al Claro, ser conocimiento? sí, además de que, bueno, en el tiempo de Santo Tomás, la teología era considerada ciencia, ¿no? La metafísica igual era considerada ciencia. Mm, entonces, él no vivió, digamos, ese debate, que es algo un poco más actual, moderno, ¿no? Y, y hay que entender, sobre todo, cómo interpretamos a la naturaleza, ¿no? Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, es decir, los primeros 16 siglos después de Cristo y todos los siglos anteriores, siempre hemos visto a la naturaleza a través de los ojos de la religión, ¿no? Porque siempre la naturaleza ha sido una manifestación asombrosa que no podíamos explicar y que si queríamos explicarla, pues teníamos que reconocer que la naturaleza estaba viva, que no estaba en nosotros para existir, que estaba viva y que también tenía una energía, ¿no? Propia. Y comprender eso implicaba comprender, bueno, necesitábamos categorías de divinidad para entender, ¿no? La vida de la naturaleza y a través de ellas poder comprenderla. Es con la revolución científica de Copérnico, Galileo, Newton, que empezamos a ver la naturaleza como si solo fuera materia y no un ser vivo, ¿no? No como si tuviera vida o energía, sino como si solamente fuera una materia que podemos medir, calcular y bueno, lo que se hace hoy en día, ¿no? Someterla para tener toda la mercancía que necesitamos, ¿no? Qué interesante, Diego. Muy interesante, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué es lo que piensas tú, Diego? Eh, lo has debido escuchar, generalmente hay algunas iglesias cristianas que desprecian de alguna otra forma la razón, ¿no? Hasta lo ven Ujú, como algo contrario o ujú, contraproducente, ¿no? Hay esa dicotomía de razón y fe ujú, son contraproducentes. ¿Qué es lo que piensas, Diego? ¿Lo has debido ver en algunas iglesias cristianas, no? ujú. Sí, bueno, en realidad el fideísmo, ¿no? Es decir, creer que con la fe lo tengo todo, no esto de la razón, es el mayor peligro de la religión, ¿no? Del cristianismo, ¿no? Porque el crecimiento y todo lo que ha logrado el cristianismo como religión en su historia, como científicos, escritores, artistas, estados, unificación de estados, ¿no? Y también, ¿no? Que puede resultar problemático, pero también imperios, ¿no? Todo lo que ha conseguido ha sido porque ha logrado o ha intentado a lo largo de su historia mantener un equilibrio entre fe y razón, ¿no? Y ese equilibrio es lo que no se puede perder, ¿no? Si ese equilibrio se pierde, entonces se termina en fanatismo y ese fanatismo, pues a la larga termina rompiendo el núcleo, ¿no? Que es la comunidad cristiana, ¿no? Si se rompe ese núcleo,
Entonces, bueno, a la larga, bueno, para empezar, ¿no? ¿Dónde está el mensaje de Cristo, no? Si se rompe esa comunidad, ¿no? Interesante. Bueno, Diego, algo que quisieras abordar de Tomás de Aquino. Bueno, Tomás de Aquino es un autor muy, muy complejo y, y también es importante saber leerlo en su contexto, ¿no? Porque la primera vez que yo lo he leído, no lo he entendido. Recién leyendo un poco la historia del medioevo europeo y entendiendo, ¿no? Bueno, que el imperio eran los árabes y que ellos eran, ¿no? Con su disposición, ¿no? De califato de Córdoba y de Bagdad, ¿no? Como pinzas, ¿no? Estaban afasando, o bueno, obligando a que los europeos sean pobres porque no podían comerciar. Y si no puedes comerciar, bueno, ¿qué tanto futuro económico puedes tener, no? Entonces, entendiendo esa época, entendiendo el dominio cultural del Islam en esa época, y entendiendo también, ¿no? Que se ha perdido hoy en día, ¿no? Que la ciencia en ese entonces era Aristóteles, ¿no? Y que la naturaleza se le interpretaba con categorías religiosas, era de lo más común en ese entonces. Es que uno puede comprender a Santo Tomás y decir, ah, Santo Tomás está defendiendo el cristianismo, Santo Tomás está cristianizando a Aristóteles, no porque sea Aristóteles un genio, sino porque está dando bases científicas al cristianismo, que un europeo del siglo XVI no dudaba en que su religión era científica, ¿no? En cambio, hoy en día eso sí se da por la revolución científica, por peleas institucionales entre iglesia y comunidad científica, ¿no? Tantas cosas que han surgido y que, bueno, muchas veces no ha sabido responder la iglesia o no ha sabido conciliar, ¿no? En su momento. Entonces, entender, ¿no? Que Santo Tomás, ¿no? Es un teólogo, pero cuyas bases él asienta sobre una ciencia, ¿no? Y que eso es lo que le da la importancia, ¿no? Lo que lo concilia y hace que, bueno, le da tanta cohesión al cristianismo que era muy fácil decir, bueno, mi religión es verdadera, entonces voy y evangelizo, ¿no? Comunico esta vida nueva, ¿no? En cambio, si yo no tengo esa convicción, es muy difícil que lo vaya a hacer, ¿no? Entonces es muy importante entender, ¿no? La relación entre religión y ciencia, para comprender a Santo Tomás. Claro. Eh, y Diego, yo he estado viendo que al cristianismo, Uh como doctrina, como dogma, se lo ha ido señalando como una religión patriarcal, ¿no? -huh. Como que Dios es hombre, como de alguna otra forma he ido escuchando así. Uh -huh. Y me llega a pensar, me pone a pensar lo que justamente habla Tomás de Aquino de la forma de Dios, ¿no? Uh -huh. Cómo era que, si tiene cuerpo, no tiene cuerpo. ¿Qué nos podrías decir referente a ese tema? ¿Qué es lo que piensas, Diego? Bueno, esto no viene de Santo Tomás, sino viene de una conferencia que vi de Enrique Dussel hace algún tiempo, en la que, bueno, la audiencia le hace plantea esta pregunta, ¿no? De corte feminista, ¿no? Y él responde, ahorita no recuerdo bien el pasaje bíblico, pero es cuando Jesús visita la casa de unas muchachas, y una de ellas se llamaba Marta, eso lo recuerdo bien. Y bueno, Jesús entra en la casa y empieza a hablar, ¿no? A expresar, no enseñar con parábolas, ¿no? Y una de las hermanas se siente y lo está escuchando y está conversando con él, ¿no? La otra hermana, en cambio, se para, está atendiendo, ¿no? Va a la cocina, se pone a cocinar, alista la mesa y luego después de un rato viene la hermana y le dice, oye, ¿qué estás haciendo en esta conversación de hombres, no? Ayúdame a poner la mesa, ¿no? Como que es una tarea de la mujer atender a los varones, cocinar y poner la mesa para que ellos puedan comer y conversar sobre sus temas, ¿no? Y Jesús le responde, cállate, ¿no? Ella sabe lo que es importante, ¿no? Es decir, ella sabe que lo importante es conocer, conversar, eh, resolver sus inquietudes y no estar atendiendo, ¿no? Entonces, bueno, entonces él decía, bueno, y esto es algo importante para mm,
elaborar una especie de feminismo cristiano, porque, bueno, no se puede negar que ha habido machismo en el mundo. De lo que se trata es de resolver todos esos problemas, todas esas taras que han quedado en la sociedad. Bueno, y decía, pensaba Dussel, bueno, si Jesús le ha dicho a una mujer, oye, ¿por qué estás poniendo la mesa? ¿Por qué estás exigiendo a tu hermana que ponga la mesa contigo? ¿Por qué no te sientas tú y también escuchas, conversas conmigo y aprendes y punto, ¿no? Y si queremos comer, pues bueno, todos nos pararemos y todos pondremos la mesa juntos, ¿no? No es necesidad de que tú lo hagas, ¿no? No tienes por qué atendernos. ¿No? Entonces, eh, Dios tiene forma para Tomás de Aquino, es hombre o Eh, cómo sería la en, situación. bueno, en tanto que se da la encarnación, claro que es ser humano, es hombre, ¿no? Ahí estaríamos hablando de la existencia, ¿no? Claro, ¿no? Es más que Y todo Santísima Trinidad, ¿no? Porque ya, como Dios se revela, entonces se encarna y se revela y bueno, para transmitir su mensaje, ¿no? Tomás de Aquino venía de la orden de los predicadores, ¿no? Y Ujú, era de los dominicos, ¿no? ujú. Diego. Sí, era dominico. Ahora, ¿qué es lo que hablaba del Evangelio eh, Tomás de Aquino? Abordaba, Mm, abordaba bueno, esta situación. sí, bueno, en realidad en la época de Santo Tomás se habla propiamente del Evangelio y resurge, por así decirlo, el maniqueísmo en su época. Y bueno, para el maniqueísmo hay dos dioses. No recuerdo ahorita precisamente sus nombres, pero hay un dios del bien y hay un dios del mal, ¿no? Entonces, por un lado, tiene que enfrentarse al maniqueísmo resucitado, por así decirlo. Por otro lado, se enfrenta a toda la línea conservadora de la iglesia, ¿no? Es decir, bueno, representada por San Buenaventura, ¿no? Que quiere retornar a San Agustín, ¿no? Y a partir de él crear la doctrina, ¿no? O reedificarla, ¿no? Y bueno, verdad, Agustín, en cuanto a evangelio se refiere, lo que él busca es mm, leer las escrituras a partir de las categorías de Aristóteles, ¿no? Porque, por ejemplo, acto puro o potencia, no es decir, el hecho de que diga todos podemos ser Cristo, ¿no? Todos sabemos la potencia de ser Cristo, esa es una categoría aristotélica, ¿no? Potencia, ¿no? Entonces, bueno, en esos tres planos, ¿no? Esos tres grupos que existían en la iglesia de aquel entonces, bueno, Santo Tomás era el aristotélico, ¿no? Frente a los agustinos representados por Susana Buenaventura y a los maniqueos, ¿no? Y bueno, eso dentro de Europa, ¿no? Más allá mmm, estaba el Islam, ¿no? Con el averroísmo, con Avicena, con el sufismo, ¿no? Interesante. Diego, ¿nos puedes ayudar un poquito con la simplicidad de Dios cuando habla Tomás de Aquino? Claro, es que nosotros somos seres compuestos, ¿no? No, bueno, aparte que tenemos materia y tenemos forma, más importante es entender que somos una esencia y que somos un acto de ser. Es decir, yo tengo una esencia, tengo una naturaleza y mi esencia existe gracias a que participa del ser supremo que es Dios. Entonces soy dos cosas, ¿no? Soy esencia y acto de ser. Soy compuesto, ¿no? Y partiendo del dimorfismo soy materia y soy forma, ¿no? En cambio, Dios es acto puro. Es decir, solo es una cosa, solo es. Su esencia es igual al ser. Él no participa de dos cosas, él no se divide en materia y forma. Por eso es una simplicidad única, ¿no? Es simple. En cambio, nosotros, los entes creados, somos compuestos. Interesante. Muy, muy interesante. No, muy interesante. Y creo que Tomás de Aquino también de alguna otra forma habla de la teología propia de los atributos de Dios, Diego, ¿no? Sí. Eh, refiere, ¿exalta algún atributo de Dios? El amor, ¿cómo sería? O otro atributo más lo exalta, o le da un nivel adecuado, si quiere llamarlo así, o un nivel equilibrado. Uh -huh. Bueno,
creo que cuando habla de Dios, de las propiedades, les da la misma jerarquía, ¿no? A esto de que Dios es verdad, es bondad y es belleza. Tal vez si algo sobresaldría tendría que ser la unidad, ¿no? Que Dios es uno y que de esta unidad simple que es Dios, bueno, participan los entes creados para participar de estos atributos, ¿no? De estas propiedades. Entonces creo que sería la unidad lo que sobresale. Mm, no obstante, mm, no hay que olvidar la creación, ¿no? Esta creación eh, que viene de uno, de la unidad, se crea lo múltiple y luego esto múltiple tiene que volver a unirse o conciliarse con lo que es uno, ¿no? Entonces es este giro, ¿no? De que tenemos que reconducirnos hacia nuestro creador, que es uno, y nosotros somos compuestos, somos múltiples, ¿no? Bueno, muy interesante, Diego. Bueno, ya vamos terminando esta pequeña entrevista. Bueno, Diego, ¿qué nos puedes decir sobre el fideísmo en las iglesias cristianas? Mm, bueno, el fideísmo es peligroso porque es lo que más está desprestigiando al cristianismo, primero, y segundo, es lo que está atomizando, ¿no? A las comunidades, ¿no? Se están dividiendo y también está generando animadversión hacia el cristianismo por un lado y por otro está generando que los cristianos que se alejen o que se sientan repelidos por este fideísmo se vuelvan individuos atómicos, ¿no? Completamente aislados, ¿no? Es decir, está generando todo lo que Cristo ha denunciado, ¿no? Es decir, Cristo ha venido a traer comunidad, unión, amar al prójimo que es como nosotros, ¿no? Todo eso lo está rompiendo el fideísmo, ¿no? Bueno, bueno, Diego, muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Realmente estamos muy contentos de que nos compartas tu conocimiento, ¿no? Lamentablemente, eh, muchas iglesias cristianas hasta dicen que es pecado estudiar filosofía, ¿no? Mm, A mí por lo menos me decían así mi pastor, ujú, pero bueno, más bien es muy importante la filosofía en este ujú. tiempo, es muy importante analizar eh, todo lo que se está viviendo a nivel mundial y la filosofía creo que es muy importante y, y lo que me gusta demasiado de Tomás de Aquino es que es teólogo y filósofo. Ujú, Bueno, Diego, te pediríamos por favor igual que formes parte de Estudios Bíblicos Online ujú. con otros temas y que nos ayudes también para, para aprender filosofía y también otros temas también del ámbito teológico. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, espero que podamos seguir realizando actividades juntos. Y bueno, siempre profundizar en la filosofía, en el cristianismo es interesante, ¿no? Siempre se aprende mucho. Entonces, un abrazo a toda la audiencia. Gracias por su tiempo, gracias por la invitación y bueno, espero que nos encontremos en próximas actividades. Bueno, muchas gracias Diego, muchas gracias querida audiencia y bueno, esto va a estar grabado también en Estudios Bíblicos Online. Bueno, muy buenas noches Diego, Dios te bendiga. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Dios